mis manos, Padre, este mensaje. Pido que este mensaje, Señor, toque aquellos corazones, Padre, que anhelan conocerte cada día más. Oh, Papá, si de algo tú quieres es que nosotros conozcamos tu voluntad, porque tu voluntad es buena, perfecta y agradable, Señor, y no hay tristeza en ella, Papá. Oh, Padre, que tú venga tu reino, que ángeles empiecen a ministrar hoy aquí, Señor, que la unción traspase las pantallas y aquel que necesita de ti te pueda oír en esta hora. Maramanta Kirara, que descienda tu gloria en este lugar. Oh, Señor, regálanos tu gloria, que las nubes se pongan en este lugar, Padre. Espíritu Santo, yo te entrego este mensaje. ¿Quién mejor que tú, que conoces lo que en el corazón de papá hay? Revélalo. Y que no salga palabra que no viene de ti en mi boca, Señor. Te pido que ángeles estén acuerpando en esta hora, y que toda palabra que salga de mi boca no regrese vacía, sino sea enviada y cumpla el propósito por el cual tú la estás dando. Para la gloria de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor, amén, amén. Aleluya. Puedes sentarte, iglesia. El tema que Dios ha puesto en mi corazón el día de hoy es conociendo la voluntad de Dios para mi vida. Creo que es una de la mayoría de preguntas que muchas personas se hacen. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Y qué quiere Dios para mí? ¿Y cómo hago para saber qué camino, qué decisión tomar? Voy a estar basada en esta cita, Primera de Reyes 18:1, si me acompañas. Primera de Reyes 18:1, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pasados muchos días, diga conmigo, muchos días, eso fue 3 años. Vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año y le dijo: ve, muéstrate acá, porque yo haré llover sobre la faz de la tierra. La palabra de Dios me dice en este relato de Primera de Reyes 18 que Israel estaba en una sequía. Israel estaba endeudado. Israel no tenía finanzas, no llovía, por lo tanto no había siembra. Los niños estaban muriendo, no había agua, los ríos se habían secado a causa del pecado de Israel. Usted sabe que el rey de Israel, Acab, cometió el error de casarse con una fenicia, que era más que nada Jezabel. Jezabel viene, se casa con el rey Acab. Jezabel cierra los templos de Dios. Y en el templo de Salomón, Jezabel puso el templo de Baal. Imagínense qué terrible esto. Jezabel monta a Baal y le hace creer al pueblo de Israel que Baal era el Dios de la lluvia, el Dios de la prosperidad, y que Asera era la reina del cielo, que ella hacía llover y que ella traía bendiciones. Jezabel manda matar a casi todos los profetas. Solamente 100 fueron salvados porque estaban escondidos en una cueva por 3 años. ¿Usted se imagina esto? Fue una masacre. Ella mandó a matar a todos los profetas. Solo 100 fueron escondidos en una cueva por 3 años. A causa de esto, Dios cerró los cielos y le dice al profeta Elías: preséntate enfrente del rey Acab y dile: por palabra que sale de mi boca no lloverá aquí por causa del pecado. Acab se rió, Jezabel se burló, porque Jezabel dijo: ¿quién es Elías? Si yo tengo al Dios del cielo, de la lluvia. Esta mujer creía en sus dioses paganos. Y ¿sabes algo? En medio de esta sequía, Dios bendijo al profeta Elías. Le dice: bueno, no hay agua ni lluvia, pero para ti sí hay. Vete al arroyo Kerit, toma agua del arroyo
sé que no solo de agua vas a estar fuerte, te necesitas carne, proteína y pan. Entonces le dice, no te preocupes porque yo voy a mandar a cuervos que te alimenten. Mira esto, yo me preguntaba algo, ¿por qué Dios eligió un cuervo? Usted sabe que el cuervo es un animal carnívoro, ¿sí? El cuervo siempre está donde hay alguien muerto o a carne muerta en la tierra. ¿Por qué Dios eligió a un cuervo para que llevara carne al profeta? Si el cuervo al oler carne lo primero que hace es, se lo come. Pero Dios quería demostrar que la bendición que es tuya, nadie se la puede comer. Por eso Dios utilizó un cuervo, un animal carnívoro, para que llevara la porción diaria del profeta, para decirle, esta bendición es de mi siervo, y aunque ustedes son carnívoros, no pueden tocar lo que es de mi hijo. Eso quiso demostrar Dios, que Él tiene autoridad aún con los carnívoros. A veces usted conoce a alguien carnívoro por ahí, y Dios le va a decir, cuidado, la bendición de mis hijos no se toca. Más adelante, el arroyo se secó y Elías no se preocupaba por las finanzas. Elías conocía al Dios poderoso. Dios lo manda ¿a dónde? A Sarepta, a una ciudad donde no había nada. Y Dios le dice, ve, porque al encuentro te va a salir una viuda y ella te va a dar de comer hasta que venga la lluvia. Elías jamás cuestionó o dijo, ¿por qué una viuda? Si la viuda no tiene dinero. ¿O por qué va? Jamás vino y cuestionó Elías por qué la viuda, si él no tenía finanzas. Lo que hizo Dios fue, mira, conozco a una mujer que ya no tiene recursos financieros, pero ella te va a dar de comer, porque cuando bendiga el reino, se le multiplicará la harina y el aceite. ¿Y sabes algo? Dios le dice algo al profeta Elías. Cuando entres a Sarepta, ella va a salir a tu encuentro. A mí me impresiona esto. Elías no sabía quién era. Dios no le dijo era gordita, chaparrita, blanquita. No le dio características. Solo le dijo, te encontrarás a la puerta de la ciudad. Estudiando la historia, en aquel entonces era muy difícil que las personas salieran a la orilla de la ciudad a recoger la leña en la tarde cuando él fue. Pero esta viuda, Dios le dijo, sal a esta hora, ve a recoger leña a la entrada. Ella salió y tuvo el encuentro con el profeta. Usted ya sabe esa historia. Pasaron 2 años y medio aproximadamente el profeta viviendo en esa casa cuando Dios lanza esta palabra. Vamos a regresar a Primera de Reyes 18:1 y le dice, pasaron muchos días, que fueron 3 años, vino palabra de Jehová. Mira esto, vino palabra de Jehová. Elías le dijo, ven, muéstrate acá, porque ya es mi voluntad que llueva. Pasados los días, no había nada, había sequía, pero había una revelación de Dios, va a llover. Elías empezó a conocer que la voluntad de Dios era, te voy a bendecir. Se acabó la sequía, es tiempo de lluvia. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo conoces la voluntad de Dios? Por la palabra de Dios. Porque si el profeta Elías no recibe la palabra de Dios, él no se mueve, él sigue en la casa de la viuda. Pero por la palabra de Dios yo me muevo. Por la palabra de Dios yo sé qué orar. Por la palabra de Dios yo sé qué pedir. Dios le anuncia al profeta, va a llover, es tiempo. Y Dios, ¿cuánto nos ha anunciado, iglesia, de este año 2025? ¿Qué ha dicho Dios? Es mi voluntad darte doble gracia. No es el deseo de tu corazón, no es que tú lo quieras, es la voluntad del Padre que este año le diga al justo le va a ir bien.
18:41. Antes de que viniera la lluvia, pues Elías habla con Acab y le dice: mira, alistate porque va a llover. ¿Qué creen ustedes que hizo Elías? ¿Se burló? ¿Se rió? Acab se ríe. Elías le dice: sube al monte Carmelo, reúneme ahí a los 400 brujos de Baal y a los otros 450 de Acera, porque vamos a hacer un desafío. El Dios que envíe fuego del cielo y consuma el holocausto, ese es Dios. Usted sabe la historia, que el único altar con fuego fue el del profeta Elías. Eso ya lo conocemos. Elías viene lleno del Espíritu Santo, mata a todos los brujos, 850 brujos en un solo día. Después que el altar pagano es destruido, entonces Dios le dice: ahora sí, pues, sube al monte Carmelo, porque va a llover. Vamos a ver esto. La voluntad de Dios, ¿qué es? Bendecirte. Amado, yo quiero que seas próspero en todas las áreas de tu vida, que tengas salud, como prospera tu alma. Pero Dios está diciendo: eso es mi voluntad. Pero tenés que destruir primero altares que tus ancestros o tú levantaste en un pasado. ¿Qué altares levantaron, iglesia? ¿Qué altares se hicieron contrarios? Y eso es cuando usted dice: yo estoy orando, Dios me dijo que me va a dar esto, Dios me dijo que me va a bendecir, Dios lo quiere hacer, pero no puede venir la lluvia si hay un altar aún encendido falso. Y por eso el Espíritu Santo nos lleva, como le dijo a Jeremías: te he ungido para arrancar, arruinar y destruir. Entonces usted tiene que arrancar altares paganos. Y si tú no sabes cómo destruir los altares del mal, busque en el canal de YouTube La Prédica: cómo destruir altares del mal, porque es otro mensaje. Pero estoy seguro que cuando usted sepa esto, usted no va a decir: es difícil, ya Jesús lo hizo. Ya Jesús lo hizo en la cruz. Ya Él pagó el precio para que tú y yo seamos bendecidos. Ya Jesús derramó su sangre para que la voluntad del Padre sea acá desatada. Pero tenemos que ir a destruir los altares. Destruido el altar, Elías le dijo acá, vamos al versículo 41, Primera de Reyes: come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Mire cómo le dijo: come y bebe, porque ahora se escucha un gran aguacero. Yo me imagino que acá tipo ese está bien loco. Si yo lo que escucho es un gran viento de sequía. Pero lo que no sabe es que cuando usted habla con Dios, cuando usted escucha la palabra de Dios, usted está escuchando un gran aguacero. Yo no sé quiénes aquí están escuchando que este 2025 viene un gran aguacero, porque nosotros tenemos, ya escuchaste la palabra, y como dice Dios, poned la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra. Si ya destruiste los altares, si ya rompiste líneas de iniquidad, si ya rompiste un altar que había estado encendido, si ya lo destruiste en el espíritu, porque eso es en el espíritu, empieza a escuchar un aguacero. 42. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Mire, a Elías subió al monte. Para poder desatar la voluntad de Dios a tu vida, hay que subir al monte. No significa que usted va a agarrar una montaña físicamente y usted va a subir o va a subir el volcán. No, esto significa dar algo más al Señor. Y dice que él se postró, pero no crean que fue de una manera normal que uno se postra. Mire aquí, dice que puso las rodillas en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Él se humilló, él se postró. En el 43 dice: y le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada.
Y le volvió a decir: vuelve 7 veces. Mira esto. Vemos que a pesar de que el profeta Elías tenía la respuesta contraria de su criado, le dijo: no hay nada. El profeta Elías no se desanimó. Porque lo primero que tú puedas decir es: recibes la palabra profética, recibes un sueño, recibes un versículo, y tú estás orando como el profeta Elías, pero no hay nada. ¿Qué es lo que uno hace? Se desanima. Pero el profeta no se desanimó porque ya conocía la voluntad de Dios. Persistió y mire, no permitió que esto lo desanimara. No se desanimó porque no había nube. No se desanimó al ver que su oración no tenía respuesta a la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta vuelta. ¿Por qué? Porque él conocía la voluntad de Dios. Y si ya Dios te dijo: ese proyecto es tuyo, esa bendición es tuya, esto va a pasar en tu vida, usted tiene que saber que esa es la voluntad de Dios. Y que aunque no haya nube, usted tiene que continuar diciendo: va a llover, porque esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos desanimamos al tercero, al cuarto, al quinto. ¿Por qué? Porque dejamos de tener conocimiento de la voluntad de Dios. Y pensamos que Dios miente, o que Dios nos ilusionó. No. Él nos está diciendo ahora: retoma lo que yo te dije. Él continuó orando. ¿Y sabes qué fue el éxito de Elías? Que era un hombre que persistía, no dejaba las cosas a medias, porque él conocía la voluntad del Señor. Yo quiero que en este momento tú traigas a tu mente: ¿qué te ha dicho Dios? Cuando oras, ¿qué te dice? ¿Qué te ha profetizado el Señor? Nancy dice: el Espíritu Santo, este es el año que Dios te entrega a tu casa. Dice el Espíritu Santo: empieza a ir a ver las casas que te gustan. Y aunque no veas nube, aunque no veas lluvia, persiste, porque la voluntad de Dios. Alíñate a la voluntad. Alíñate, dice el Señor. Muchas veces tenemos el deseo que Dios se glorifique en mi vida, pero pocas veces estamos seguros que conocemos la voluntad de Dios. Y sabes que cuando carecemos de la voluntad de Dios, oramos con duda. Es, por ejemplo, decir: si ya Dios le acaba de recordar a profeta Nancy que es su voluntad que vaya a ver una casa, es como que ella diga: Señor, si tú quieres, me das una casa. Esa oración ya hay duda, carece de conocimiento. No se escucha mal, se escucha elegante, se escucha con educación, pero Dios dice: aquí ya me está pidiendo mal. Porque si yo ya le dije que se la voy a dar, ¿por qué no dice: Señor, gracias por mi casa, no sé cuál es, pero yo pido a tu Espíritu que me guíe a dónde ir? Es tu voluntad. Manos a la obra, voy a avanzar, yo voy a hacer lo que pueda hacer y tú me llevarás al lugar correcto. No hay lluvia, no hay nube, no sé cómo voy a dar enganche, no sé cómo voy a hacer esto, pero es tu voluntad. Y cuando yo me alineo a tu voluntad, hay una escalera donde ángeles bajan y ángeles suben. Pero muchas personas desconocen la voluntad del Señor. Entonces estás orando con duda: Señor, ¿será que quieres que haga esto, que haga aquello? Entonces esa oración es como las olas del mar, se las lleva el viento, carecen de fe. Elías persistió 7 veces porque Elías sabía que la palabra de Dios había venido sobre él. Así que a él no lo desanimaba el no de su criado.
Muchas veces vas a tener tu persona cerca de ti que te van a decir, mira, ¿por qué seguís orando? Mira, ¿por qué seguís haciendo esto? No pasa nada. Usted tiene que decir, yo no escucho al criado de Elías. Yo ya escuché a Dios, que es su voluntad que mi familia venga a servir a Jesucristo este año. Y aunque yo no vea nada, yo escucho a Dios. Este criado fue un obstáculo que el diablo le había puesto a Elías para desanimarlo, porque cuántas veces le dijo, no veo nada, 6, no veo nada, no veo nada, no veo nada. Pero como el profeta había oído la palabra de Dios, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, él tenía fe y dijo, muchachito, le dijo, a ti lo que te hace falta es tener el mismo espíritu que el mío, estás en otra atmósfera. Y por eso es necesario que cuando Dios te da a ti una palabra profética, no te sientas a tomar un café con gente que no habla tu idioma, porque va a ser, no veo nada, no veo nada, te van a desanimar, te van a drenar la fe. Usted tiene que saber que Dios dijo, iglesia, vuelvo a insistir, este año es un año de doble gracia. Este año Dios va a bendecir al justo en medio de las tinieblas que están, y usted ya las está viendo cómo se manifiestan. Pero dice la palabra en Isaías 3:10, dígale al justo, a él le va a ir bien, a usted le va a ir bien. A usted le va a ir bien. Es la voluntad de Dios que usted le vaya bien. Es la voluntad de Dios que usted salga de deudas este año, sí. Dios lo va a bendecir y Dios dice, es mi voluntad y es mi voluntad. Y aunque usted diga, no veo nada, no veo ni una llamada, no veo ni un ofrecimiento de ningún trabajo, no veo nada, usted diga, es su voluntad. No me bajo de la nube, es su voluntad. Y eso es lo que te va a dar al éxito, a las respuestas a tus oraciones, porque vas a estar orando conforme la voluntad de Dios. Y es cuando Jesús dijo y enseña a los apóstoles a orar. Padre nuestro, Lucas 11, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, dígalo conmigo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo se hace. Jesús le dijo, ustedes tienen que conocer la voluntad de papá para orar. Es como, por ejemplo, yo me pongo a orar y yo diga, ay Señor, yo te pido que me regales una chocita. Porque les digo eso, porque si hay mentes como cuando Israel salió de Egipto de esclavitud, y Dios te dice, ¿cómo que una chocita? Dios te está diciendo, yo tengo para ti casas, y no casas. Estás pidiendo algo fuera de mi voluntad. Santiago 5 dice, a veces ustedes oran y no reciben porque están pidiendo mal. Tú tenés que conocer la voluntad de Dios. Y cuando tú conozcas la voluntad de Dios, vas a subir al monte y vas a decir como Jacob, no te suelto hasta que me bendigas, porque esta es tu voluntad. Elías tenía conocimiento del deseo de Dios, tenía revelación. ¿Y sabe cuál es el mayor problema que tenemos? Que desconocemos la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Mi pueblo perece por falta de... La Biblia no dice mi pueblo perece porque Satanás anda ahí, o mi pueblo perece porque los demonios están haciendo averías. No, el diablo no tiene nada que ver aquí. El pueblo perece porque no lee la Biblia. La Biblia dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros podemos decir, ay, es que Elías porque oyó la voz de Dios, porque Dios hablaba con Elías en el fuego, ¿se sabe eso? En el viento, en el terremoto. Pero en una oportunidad en Elías ya no le habló así, sino en el silbo apacible. Que usted diga, ¿por qué? Porque Elías era el profeta que ni murió, fue raptado
¿sabes algo? Elías no tenía la Biblia. Elías no tenía lo hermoso que es la Biblia. Y ahora tú y yo sí tenemos una Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la profecía más exacta. Entonces no hay diferencia entre la manera que Dios le hablaba a Elías en la manera que Dios le puede hablar a usted y a mí cuando yo abro mi Biblia. La misma boca, la misma voz que está en esta Biblia es la misma voz que le dijo a Elías: sube, porque va a llover. Y yo quiero que tú agarres tu Biblia y no la mires como, voy a leer una historia de una novela. No es una novela. La Biblia es la palabra. Cuando usted abre su Biblia, Dios está abriendo su boca y usted tiene que subrayarla, usted tiene que celebrarla, usted tiene que escribirla en las paredes. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Que el pueblo de Israel escribiera en las paredes, en las puertas de su casa, la promesa. Escribe en tablas la promesa, le dijo a Habacuc. Escríbela. No hay ninguna diferencia en la manera en que Elías hablaba con Dios, en la manera en que Dios habla conmigo cuando yo abro la Biblia. Lo que sucede es que no la leemos, porque el diablo mete distractores. No la entiendo. Lo primero que dicen es que no entiendo la Biblia. Usted ábrela y empieza a leer, y Dios le va a dar el entendimiento que viene de Él. Y va a saltar un versículo de ahí que tú vas a sentir que ese versículo es como fuego. No es casualidad que te haya salido ese versículo en la boca de Dios. Ahí te está revelando Dios el camino. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Ahí te está diciendo: esto quiero que hagas. Esta es mi voluntad para ti. Segunda de Corintios 4:4, mira qué dice. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Dice aquí Pablo: el Dios de este siglo, que sabemos que es Satanás, ciega la mente de la gente para que no tenga entendimiento. Yo puedo estar aquí y yo puedo decirle a alguien: mira, abrí la Biblia. Usted abre su Biblia y Dios ahorita, estoy segura que usted abre la Biblia. Por eso tiene que venir a la iglesia con Biblia. Porque si usted quiere: háblame Señor, usted quiere que llegue la profeta, usted quiere que llegue el fuerte viento, el huracán, Dios dice: abrí tu Biblia y te voy a hablar. Tenés que cargar la Biblia. Yo leo mucho en digital, pero para mí la Biblia así físicamente y subrayada, para mí esto es otro nivel. No voy a cambiar la Biblia física. Por eso me gusta ir con mi Biblia si voy a una reunión, a donde sea, porque antes de entrar a una administración o a una consejería, abro la Biblia y ahí Dios me dice: mira, la persona que vas a ir a conocer, esto está pasando. Ahí me muestra el Señor. Yo ya sé por qué orar. Probando con la palabra de Dios a cada instante. El diablo cierra el entendimiento. El enemigo te va a decir: no la vas a entender. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo te va a decir: yo voy a abrir y a quitar todo obstáculo. El obstáculo se quitó en la vida del criado cuando Elías le dijo: regresa, porque va a dar una séptima vuelta. Y en la séptima vuelta el criado le dice: profeta, ve una pequeña nube de la palma de la mano. Más que suficiente esa pequeña señal. Bajemos, avancemos, porque viene un gran aguacero, le dice. Y sabes que Elías no esperó a que viniera una corriente de nubes o un fuerte viento. Con una pequeña de nube, Elías dijo: ya es hora que yo baje.
Yo no sé cuántos están entendiendo aquí lo que Dios está hablando en esta hora. Tal vez tú tienes una promesa, tal vez tú ya conoces la voluntad de Dios, pero has dejado de estar en el monte. Porque te has desanimado, porque has dicho, Señor, no veo nada. Señor, cada día la cosa va peor. Señor, no veo nada. Pero Dios hoy te dice nuevamente, te espero en el monte. Te espero en el monte. Y no vas a soltar ese monte hasta que Dios te otorgue lo que te dijo, porque es su voluntad. Se van a levantar personas como el criado, personas muy cerca de ti que dicen, no veo nada, no pasa nada. Usted diga, Dios me habló. ¿Y a quién le vas a creer? ¿A la voz del hombre o a la voz de Dios? Dios dijo, Dios me dijo, y Dios te va a dar una pequeña nube. Cuando esa pequeña nube está, alístate, baja de la nube, empieza a organizar todo, porque el aguacero está cayendo ya. Y porque tú uniste a la voluntad de Dios, la Biblia es la revelación directa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien escribió la Biblia a través de estos hombres. No es más grande el método, te lo repito, con el que Dios hablaba con Elías, con el que Dios usa contigo para hablar la Biblia. ¿Por qué quieres que Dios te confirme con su voz lo que ya está en la Biblia? Te pregunto hoy, ¿por qué quieres que Dios te confirme con voz audible, con truenos, o que se te aparezca algo como Zacarías, el ángel Gabriel, y te diga, Zacarías, cuando el Dios ya te confirmó en la Biblia lo que va a pasar? Dios ya dijo qué va a pasar. Dios ya dijo qué va a pasar con esta iglesia. Dios ya dijo qué va a pasar con tu vida, con mi vida. Yo ya lo sé. Él se me reveló en la palabra de Dios. Lo sé, yo oro por eso. Digo, Señor, esa es tu voluntad. Y el tiempo del rapto es corto, iglesia, es corto. Entonces quiere decir que no van a pasar 8 años, 9 años para que Dios cumpla lo que te dijo. Es un ahora, es un ya. Porque como dijo David, hubiera yo desmayado si no creeré que veré su bondad en esta tierra. Es una hora, es un ya. Y si Dios me mostró que te compartiera este mensaje, es porque Dios te está diciendo, es mi voluntad que ya llueva en tu ciudad. Es mi voluntad que usted diga respuestas. Es mi voluntad que usted diga, como un día dijo Ana, por esto oraba yo. Pero tienes que destruir los altares que levantaron tus padres, tus ancestros, y sube al monte. Sube al monte por ellos. Elías ora con fervor. Elías clama con fervor. Y si de algo estoy agradecida con Santiago, es cuando él escribe en Santiago 5:17. Si me lo colocas ahí, por favor. Santiago 5:17 dijo: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Aquí en Santiago 5:17 veo que Elías tenía debilidades, que Elías no era un hombre santo. Que usted diga, ay, como Elías era santo, entonces por eso él hizo yo. No, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la tuya y a mía, debilidades, pero tenía algo: oraba fervientemente la voluntad de Dios. En ese momento que usted diga, Señor, es tu voluntad transformar el corazón de piedra para convertirlo en corazón de carne. Tú me diste un sueño, tú me revelaste esto, esa es tu voluntad. Y usted empieza a decir, Señor, dame un versículo. Yo tuve este sueño, dame un versículo. Quiero tu palabra, quiero oír tu palabra, muéstrame. Entonces Dios te empieza a revelar. Tú tienes una Biblia que es la revelación directa del Espíritu Santo. Y Dios te
veces vuelve a decir, ama la Biblia. La fe dice, Dios lo hará, Dios quiere. Pero muchas personas han olvidado algo, que Jesús ya lo hizo en la cruz. Las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron estas: consumado es, todo ha sido hecho. Esa palabra significa, Padre, consumado. ¿Qué es consumado? Hay pacto, hay hecho, hay unión. Todas las promesas, todo lo que el papá escribió en el libro de la vida para ti, hecho está. Usted sabe que en el Salmo 139 dice que antes de que tú nacieras, Dios escribió un libro con mis caminos, mis pensamientos. ¿Usted ha leído? ¿Usted sabía esto? Que hay varios libros: libros de la memoria, libros de la vida, libros de la recompensa, libros de las finanzas cuando uno diezma y ofrenda, pero hay un libro de la vida. Y a mí me impresiona porque si dice la palabra de Dios que antes que hubiera sol, que hubiera tierra, que existiera la creación, ya Dios había escrito tu libro. Ese libro tiene tu nombre, tiene el día que ibas a nacer y el día que vas a partir de esta tierra. Y David dijo, qué hermosos son los pensamientos que tienes acerca de mí. Si pudiera contarlos, no los puedo enumerar porque son más grandes que la arena del mar. Los pensamientos de Dios son buenos, perfectos y agradables para ti, pero tú tienes que saber qué es lo que papá escribió ahí. Muchas veces hay padres de familia que me dicen, mira, ¿qué hago con mis hijos? Mi hija quiere estudiar esta carrera en la universidad, mi hijo quiere hacer esto. Yo le digo, pregúntale al padre, ¿qué escribió de tu hijo? Que qué carrera va a hacer en la U, porque él ya lo tiene escrito. Entonces tú te alineas a lo que papá quiere para tu hijo y esa oración va a tener respuesta. Pero muchas veces oramos, como te digo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no sabes qué hay en ese libro. Entonces empiezas a pedir al azar, bueno, voy a probar como la suerte, si esto, si aquello, y voy a tocar esta puerta, si esta, la otra, porque desconocemos lo que Dios tiene en nuestro libro. ¿Qué hay en tu libro? ¿Le has preguntado a Dios? Señor, ¿sabes? Yo estoy por cumplir en este año 40 años, aunque no lo crean, cumpliré 40. Y Dios me revela algo maravilloso en Job 42 y dice, Dios bendijo más a Job en la mitad de su edad que en la primera. Y el Espíritu Santo me hablaba eso. Y yo digo, ¿qué quieres decir? La mitad. Señor, 40 años, mitad. Me hizo clic. Y me dijo el Señor, te voy a bendecir más cuando cumplas 40 años que al principio. Eso está escrito en mi libro, esa es mi voluntad. ¿Qué estoy haciendo yo? Padre, faltan tantos días para mis 40 años, así que prepárame para tener un corazón sencillo y noble cuando venga esta bendición. Porque escrito está. ¿Qué pasó en Job 42? Dios le devolvió a Job el doble de lo que antes tenía. Y Dios en sus escrituras, en su libro está, darme aún más de lo que antes tenía a partir de mis 40 años para arriba. ¿Cómo conozco yo? En la lectura de la Biblia. Entonces me estoy alineando en ello, estoy trayendo el cielo a la tierra. Y sé que esto va a pasar. Hay unas oraciones inconclusas. No sé cuántas veces tú has oído a personas o yo misma le digo, Señor, si tú quieres, me puedes sanar. Señor, si tú quieres, me puedes bendecir. Señor, si tú quieres, puedes cambiar a mis hijos. Señor, si tú quieres. Y empezamos, Señor, si tú quieres. Esa oración está inconclusa, iglesia. Porque Jesús cuando murió en la cruz dijo, quiero, por eso morí. Porque el Padre quiere verte próspero. El Padre no te quiere
1:40, si me pones en pantalla 1:40 al 42, vemos, es la única vez que vemos a un hombre que ora de esta manera. Marcos 1:40 dice: vino a él, a Jesús, un leproso, rogándole, miren cómo vino, rogándole e hincada la rodilla, y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. No estaba mal, estaba arrodillado, estaba humillado, estaba arrepentido, se acerca a Dios, pero pidió incorrecto. Si quieres, me puedes limpiar. ¿Cuántas veces tú puedes haber hecho esto? ¿Oraste? ¿Te acercaste a Dios? Señor, si quieres que se me abra la puerta del trabajo. Señor, si quieres que cambie mi ciclo, si quieres. Ya esa oración está inconclusa. 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, mire, vamos a entender bien la palabra, tuvo misericordia, porque Jesús, al escuchar a alguien que estaba pidiendo con duda, no hay milagro. Por eso él en Nazaret no hizo milagros, porque no creía. Pero Jesús tuvo misericordia de él, le extendió la mano. Mire, antes de Jesús sanarlo, le corrigió y le dijo: no vuelvas a decir si yo quiero. Ahí no lo había sanado, ahí el hombre seguía con lepra, porque Jesús le dijo: te voy a enseñar a saber que sí quiero sanarte. Versículo 42 dice más adelante: así que él hubo hablado, y al instante la lepra se fue y el hombre quedó limpio. Sí quiero. Dios te está diciendo en esta hora: sí quiero bendecirte. Sí quiero abrirte las puertas del cielo. Sí quiero sanarte. No es que Dios tenga favoritos. Vuelvo a decir, Dios no tiene favoritos. Pero Dios sí conoce a los íntimos que están en la montaña y que se alinean a su voluntad y que creen que Él quiere, y a ellos le responde. Mucha gente dice: ¿por qué a ella le responde antes que a mí? Yo llevo años y años esperando la visita de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dice: tal vez has pedido, si tú quieres, si Dios desea, si es la voluntad. ¿Cómo dice mucha gente? Si es la voluntad de Dios, me va a ir bien en este negocio. ¿Cómo dices eso? Si ya Dios te dijo: ese negocio es tuyo, quiero que te vaya bien. Quiero. Es lo que sucede es, vuelvo a decir, no es que Dios tenga favoritos, es que Dios conoce a los íntimos, que suben al monte, que buscan conocer lo que hay en el libro de la vida tuyo, se alinean, lo creen, lo anuncian, lo profetizan, lo guerrean, lo bajan a la tierra, como lo hizo Daniel en Daniel 9:10. Hizo descender la liberación de Israel del cautiverio de Babilonia. Digo, son 70 años ya, la profecía se cumple ese año y yo estoy aquí y no me muevo hasta que se haga realidad. Para ir terminando, iglesia, en la vida de Daniel, si usted lee Daniel 9 y Daniel 10, en Daniel 9 está el ejemplo cómo destruir un altar del mal. Porque antes de que Daniel clamara para que viniera la liberación, Daniel hizo perdón de iniquidades en Daniel 9. Así que si usted desea, empiece a orar Daniel 9. Es la oración de modelo para romper altares del mal. Luego ya entra Daniel 10, la oración para desatar la voluntad de Dios. Porque Daniel no desató la voluntad sin primero lo romper el altar del mal. Dios nos está hablando ahora: quiero. Y yo no sé cuántos hoy celebran esto, porque Dios te está diciendo: quiero. Cuando leas la Biblia, no es una
leyenda, no es una novela. Dios te está hablando directamente. ¿Cuál es el deseo de Dios para ti, iglesia? ¿Cuál es? A ver, dígame cuál es el deseo de Dios. El deseo de Dios para ti es desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el deseo de Dios. Primera, en la palabra de Dios dice, amado, tercera de Juan 1:2, si me pones tercera de Juan 1:2, ¿cómo dice? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en una área o en todas las cosas, en todas. Que tengas salud o que estés enfermo, salud. Que estés triste, depresivo o que tengas gozo y regocijo, en todo. Él no quiere verte enfermo. Él no quiere verte triste, depresivo. Es que Dios se olvidó de mí. Es que Dios no se acuerda de mí. Dios te está diciendo, quiero. Y para mí ese quiero vale más que lo que yo pueda ver un no en la tierra. Para mí el sí de Dios vale más que el no de un hombre. Porque Dios es el dueño de todo. Él maneja todo. Él hace todo. Él orquesta todo. Y si veo a una persona con fe, si veo a una persona que le cree, ¿qué no hará Dios por él? Porque si yo tengo fe como un grano de mostaza, la montaña se va a mover. Pero hoy Dios te vuelve a decir, no pienses que Dios se burló de ti. O que Dios te engañó, o que este no es el año donde vas a firmar los mejores contratos de tu vida, o que este no es el año que tú digas, ay, otro año igual. No, este no es un año igual. Miren cómo empezó enero. Hablando las tinieblas que están gobernando la tierra. Empezó de una manera que uno dice, ¿y esto qué está pasando en los aires, en los aviones? ¿Qué está pasando aquí? Para nosotros esto es señal de Maranata. Cristo viene ya. Y si hay un Maranata, que dice la Biblia que en el último tiempo va a ser el último avivamiento. Eso es señal para decir, Señor, estoy en el último avivamiento. Y en el último avivamiento vas a derramar tu Espíritu Santo. Y cuando Él derrama el Espíritu Santo se derrama en una tierra seca y la convierte en ríos, en oasis. Dios, ponte de pie en esta mañana. Dios quiere bendecirte. Satanás vino a traer muerte, decepción, pero Jesús vino a traer vida en abundancia. Es la voluntad de Dios verte sano. Pero tienes que saber algo. Usted tiene libre albedrío de cumplir la voluntad de Dios o no, como un día Josué le dijo al pueblo, decidid pues, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Usted tiene libre albedrío. La voluntad de Dios está en la Biblia. Ábrela y ahí se te va a hablar, ahí te va a decir Dios. No necesitas que en este momento venga el Espíritu Santo sobre mí y te diga algo. Ábrala, ahí está. Pero sí quiero decirte algo. No puedes evitar enfermarte si tú comes mal. No puedes evitar ponerte en peligro si vas a áreas donde tú sabes que no tienes que ir. No puedes evitar que algo te contamine si estás hablando con serpientes. Tú tienes libre albedrío. Eva conocía la voluntad de Dios, que era: de este árbol no comerás el fruto, su voluntad. Pero se puso a platicar con una serpiente y cayó y se destruyó la voluntad de Dios en la vida de ella. Fue expulsada de él. La voluntad de Dios es bendecirte, hacerte bien, pero te dice: mantente alineado con Dios, porque tu adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y usted tiene que discernir que si en este momento se te presenta algo tan bonito, pero ya Dios te dijo: espera, esto no es. Mira, antes de entregar el micrófono, el Espíritu Santo me habla algo ahorita. La palabra de Dios me habla, si no estoy mal, en Segunda de Reyes,
Biblia y dice que Dios envía un profeta a Israel con el rey Jeroboam y le dice: ve, destruye ese altar pagano que este hombre levantó, regrésate por el otro lado, no bebas y no comas. Todo fue bien, el profeta llegó, destruyó el altar, se regresó por el otro lado. Cuando él iba caminando, aparece le dice: mira, te invito a mi casa a comer y a que tomes agua. El profeta de Dios le dice: no, a mí Dios me dijo que no comiera ni bebiera en este viaje. Este falso profeta le dice: a mí se me apareció un ángel y el ángel me dijo que tenés que descansar, que tenés que tomar agua y que tenés que beber y comer. Este hombre cae en la mentira, escuche bien, en el engaño. Va a la casa del falso profeta, come, todo va bien. Cuando sale, un león se lo devora. ¿Qué sucede aquí? El falso profeta quiso desmentir la Biblia. Si Dios le dijo: no comas y no bebas, todo aquello que contradice lo que Dios te dijo es un engaño. Aunque diga que el ángel se le apareció, aunque diga tuve una revelación divina y Dios me dice que esto se diga: momento, yo ya oí a Dios y lo que tú me dices no se parece con lo que Dios me está diciendo. Engaño, iglesia. El león se lo comió. Ese falso león es el diablo. Por eso es que vemos a personas que uno dice: ¿cómo murió tan joven? ¿Por qué? Si servía a Dios, cayeron en un engaño. Discierne. Lo que Dios te habla, Satanás lo quiere contradecir y usted tiene que decidir estar firme cuál es la voluntad de Dios para su vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por este hermoso tiempo que tú nos permites estar aquí en tu casa. Padre, gracias porque tu voluntad es vernos prósperos. Tu voluntad es quiero. Jesús, tú lo hiciste en la cruz. Jesús, gracias, dígale gracias a Jesús. Porque sin Él fuera imposible esto. Jesús, gracias. Hoy oro, papá, para que cada persona que había dejado en stand-by subir al monte y reclamar la promesa porque pensaron que tú te habías olvidado, Señor, ahora retomen y suban como Elías. Porque tú quieres. Dios quiere cumplir lo que te anunció. Padre, háblanos al abrir la Biblia. Pon hambre en los hombres, en los niños, en las mujeres, en abrir la Biblia y leerla. Haz que entiendan, Espíritu Santo. Yo vengo a reprender tu espíritu de sueño. Yo vengo a reprender tu espíritu de distractor y de cansancio que Satanás pone cada vez que usted dispone de leer la Biblia. Yo vengo a reprender ahora en el nombre poderoso de Jesús toda cortina, me habla Dios, que ha puesto en tu vida. Ahora cae en el nombre de Jesús. Dice el Espíritu Santo: tú tienes la intención, pero te distraes y te acuestas a dormir y dijiste: olvidé leer la Biblia. Pero dice el Señor: recuérdate que no tengas en poco mi boca está ahí, dice Dios. Emociónate en hablar conmigo. Haz ese tiempo de lectura en que tú vas a hablar conmigo y te revelaré cosas ocultas que tú no conoces, dice Dios. Saldrás de esa cita diaria con cuaderno escrito de todo lo que yo quiero que venga a tu vida y vas a pedir lo que escribiste, dice Dios. Urramata
nadie aquí que ha estado orando por sus familia, por sus hijos. Dice el Señor, vas a comprar un cuaderno por cada uno de tus hijos. Y siempre que leas la Biblia, dice el Señor, yo te voy a mostrar mi voluntad en versículos para cada uno de ellos. Y dice el Espíritu Santo a esa madre, en el cuaderno de Juan vas a escribir lo que yo te diga. En el cuaderno de Felipe, lo que él te diga. En el cuaderno de Ana, lo que yo te diga. Y vas a estar pidiendo mi voluntad sobre tus hijos. Y entonces dice Dios, vas a ver respuestas. Y si alguien lo va a hacer también, arrebátalo, ejecútelo y hágalo. Dice el Señor, me estás pidiendo para otra persona estrategias para venta. Y me pregunta, Señor, ¿cómo puedo hacer crecer mi negocio? ¿Cómo puedo hacer que la gente lo conozca más? Toma un tiempo, dice Dios, en tu negocio de leer la Biblia. Ahí. Siéntate en ese escritorio que tienes en tu negocio y tómate una media hora en leer la Biblia. Y yo te daré los versículos y las estrategias en la palabra, dice el Señor. Dice el Espíritu Santo, discierne. No todo aquel que diga, soy del Señor, tengo una palabra para ti, viene de mí, dice el Señor. No necesitas ir tras profetas y profetas cuando yo te digo, quiero hablar cara a cara contigo a través de la Biblia, dice Dios. Discierne, dice Dios, porque todo aquello que contradice lo que yo ya te dije, recházalo porque no viene de mí. Recuerda a Elías, dice Dios, rechazó el no del criado porque no era lo que Dios le había dicho. Rechaza los no cuando ya Dios te dijo sí quiero. Iglesia, que Dios te bendiga, que tú puedas salir en esta hora, este domingo, inyectado de fe, que tú puedas saber que Dios sí quiere otorgártelo, que Dios sí quiere otorgarte a un Samuel como se lo otorgó a Ana. Pero que hasta que Ana oró correctamente, Dios le contestó a ella. Dios quiere, me dice el Espíritu Santo. Yo no sé si usted siente alegría, si usted siente esperanza, pero en saber que Dios quiere que yo sea feliz y que mi familia sea feliz, a mí eso me da gozo. Porque aunque yo vea noticias, aunque yo vea la tierra que dice no mire noticias, mejor iglesia, porque las